Buenos días, mi nombre es José Manuel Sojo y trabajo como investigador predoctoral en el grupo de investigación de nanaiónica y pilas de combustible de IREC, que es el Instituto de Recerca de Energía de Cataluña. Hoy vengo a hablaros de un tema del que quizás no hayáis oído hablar mucho, pero del que estoy seguro de que en un futuro cercano empezaréis a escuchar bastante. Os lo cuento enseguida. Pero antes, quería dar las gracias a todos los organizadores de este evento, que es la Noche Europea de los Investigadores, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, aunque sea de manera virtual, para dar a conocer un poco de nuestro trabajo a la sociedad. Hoy más que nunca hemos visto cómo la ciencia y la tecnología son indispensables para la sociedad moderna. Pero es muy difícil hacer calar este mensaje en la sociedad si nos mantenemos al margen de ella. Por ello me encantan este tipo de eventos para todos los públicos y para mí será una satisfacción si al menos alguno de vosotros se va de aquí con una pincelada de lo que es un termoeléctrico y de cómo se puede aplicar a muchas tecnologías en los próximos años. Ya veréis. Me gustaría empezar la charla hablando del Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, y veréis después cómo se relaciona con los termoeléctricos. El término de Internet de las Cosas seguro que os suena, ya habréis oído hablar de él, pero ¿qué es exactamente y hasta dónde abarca? Pues es prácticamente cualquier dispositivo que está conectado a Internet y que hablan entre ellos, sin necesidad de humanos de por medio, para automatizar tareas. Es, por ejemplo, Alexa en nuestra casa o nuestro smartwatch, todas las pulseras inteligentes que llevamos, tejidos inteligentes que próximamente veremos, pero también es todo el conjunto de sensores y de actuadores que veremos en la ciudad inteligente del mañana, como puede ser, por ejemplo, los sensores de movilidad para las bicicletas u otros vehículos, como puede ser el control de la iluminación en las ciudades o el control de la gestión de basuras, etcétera, etcétera. Y en una industria, pues el ejemplo es más fácil si cabe, porque cualquier industria tiene miles de parámetros a monitorizar con sensores y todos ellos necesitan comunicarse entre ellos para gestionar los procesos. No es extrañar que en este contexto el mercado de los sensores, que son los ojos y los oídos del Internet de las Cosas, tengan una previsión de crecimiento espectacular en los próximos 5 años. Y esta rápida expansión de dispositivos plantea un serio reto tecnológico, que es ¿cómo vamos a alimentar tal cantidad de sensores y dispositivos? ¿Vamos a seguir usando baterías? Esto, además de ser un problema periódico, el tener que reemplazarlas, a nivel ambiental va a ser un problema muy serio. Por tanto, la solución más inteligente pasa por recolectar y obtener la energía que estos dispositivos necesitan a partir de fuentes ambientales donde localizamos el dispositivo. A fin de cuentas, la potencia que se necesita no es demasiado grande. Como os decía, la solución pasa por extraer energía de fuentes locales. Algunas os sonarán, por ejemplo, usar la luz, usar energía fotovoltaica. Otras igual menos, por ejemplo, se puede extraer energía de las vibraciones o de las ondas de radiofrecuencia del ambiente. Pero yo me voy a centrar en el calor residual, que es el que podemos extraer, por ejemplo, de los gases de un tubo de escape de un vehículo o de nuestro propio cuerpo. Y este último es muy interesante porque un ser humano puede producir hasta 150 vatios de potencia en reposo. Así que no es extrañar que sea un buen objetivo. Entonces, ¿qué es un material termoeléctrico? Pues un material termoeléctrico es aquel que, gracias al efecto Seebeck, cuando se somete a una diferencia de temperatura entre sus dos extremos, produce un voltaje entre esos extremos. Ese voltaje puede ser usado para alimentar una carga y por tanto generar una corriente eléctrica. En un generador termoeléctrico, pues lo que se hace es poner muchos elementos termoeléctricos en serie y en paralelo para conseguir la corriente suficiente como para alimentar una carga mayor.
De hecho, una de las aplicaciones interesantes de los termoeléctricos es que son reversibles y por tanto podemos nosotros introducir una corriente eléctrica a través del termoeléctrico y forzaremos de este modo un flujo de calor en una u otra dirección, enfriando una cara y calentando la otra. Seguro que no sois conscientes, pero hay multitud de ejemplos de generadores termoeléctricos en aplicaciones que conocemos. Por ejemplo, los enfriadores que normalmente tienen los bares para los barriles de bebida, cerveza en este caso, suelen estar enfriados por un generador termoeléctrico. Otros ejemplos, recuperadores de energía de los gases de escape, o por ejemplo, el generador eléctrico de los rovers que mandan a Marte, pues contiene una fuente radiactiva que da calor, que genera calor, y este calor es aprovechado por el generador para producir energía eléctrica. Pero, por ejemplo, en la lucha contra el COVID también tenemos el ejemplo de las PCRs, que es un proceso que requiere procesos térmicos cíclicos para secuenciar y multiplicar el material genético a analizar, y estos ciclos térmicos se controlan con un termoeléctrico también. Pero, ¿por qué no vemos aplicaciones de Internet de las Cosas potenciadas por termoeléctricos aún? Pues básicamente porque históricamente los buenos termoeléctricos son materiales escasos y tóxicos como los bismutos y los teluros, que si veis en este gráfico en el que represento la abundancia relativa de los elementos en la corteza terrestre, pues son de los más escasos y además tóxicos. Por lo tanto, la fabricación ha resultado siempre compleja y difícil de escalar para producir en masa. Pero, ¿hay alguna alternativa? ¿Existe algún material más abundante que podamos mejorar? Pues la respuesta es que sí, y es el silicio. ¿Y cómo hacemos el silicio un buen material termoeléctrico? Pues ateniéndonos a su figura de mérito, es decir, el parámetro que determina la eficiencia de un termoeléctrico, vemos que en el caso del silicio su problema es la conductividad térmica. Es decir, un buen material termoeléctrico tiene que tener una conductividad térmica baja para que entre sus extremos exista la mayor diferencia de temperatura posible. Por tanto, para reducir la conductividad del silicio, que de hecho es muy buena, lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño del material hasta la nanoescala. De ese modo, como los portadores de carga del calor, que son los denominados fonones, llegan a ser más grandes que la propia dimensión del material, encuentran serias dificultades para atravesarlo. En cambio, los electrones, que son los portadores de carga, son suficientemente pequeños como para atravesarla y por tanto podemos mejorar la eficiencia del silicio sin alterar sus otras propiedades. Y ahora os mostraré algunas de las aplicaciones en las que está trabajando nuestro grupo. Una de ellas es un generador termoeléctrico grabado en chip de silicio. En este caso se usa tecnología de microfabricación que comúnmente se usa en la industria de la electrónica para los transistores de los ordenadores, pero aplicada a un generador termoeléctrico. Lo que tenemos es una plataforma suspendida que queda aislada térmicamente del resto del chip. El resto del chip lo ponemos en contacto con la superficie caliente o fría de la que queremos extraer energía y gracias a que la plataforma suspendida se queda a una temperatura más parecida a la del ambiente, se produce un gradiente térmico entre el resto del chip y la plataforma. Si ahí es donde colocamos nuestro material termoeléctrico, en el caso de nanohilos, como habéis visto antes, lo que obtenemos es un generador termoeléctrico bastante eficiente y muy compacto. Y fácilmente escalable gracias a esta tecnología de fabricación. Otra de las tecnologías con las que trabajamos consiste en funcionalizar el silicio en forma de fibras o tejidos. De esta manera, como ventaja con respecto de los chips que son de tamaño fijo, aquí podemos jugar tanto con el tamaño como con la forma de la fibra para adaptarla a la superficie caliente o fría de la cual queremos extraer energía. Además, gracias a que no requiere de procesos tan complejos para su fabricación, es un material bastante barato y sencillo de fabricar en masa. En resumen, los termoeléctricos son una solución energética y eficiente y sostenible para el despliegue de los dispositivos autónomos para la Internet de las Cosas, ya que pueden extraer calor
de fuentes de energía ambientales como puede ser el calor residual. Por otra parte, para hacer uso de materiales termoeléctricos que sean inocuos, baratos y abundantes, podemos mejorar el silicio con la ayuda de la nanotecnología para hacerlo un material termoeléctrico competitivo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí el link de la página de nuestro grupo por si tenéis curiosidad para ver más cosas que hacemos y no dudéis en visitarnos y si queréis conocer más sobre lo que hacemos y dónde lo hacemos. Estamos al final de la diagonal en el forum y nada más, si tenéis preguntas no dudéis en hacérmelas. Yo siempre digo que la única pregunta estúpida es la que no se hace, así que adelante, por favor.